Y seguramente, como en todas partes, en Punta del Diablo, le van a preguntar cuáles son las salidas a toda esta situación de violencia, el delito, la organizacional. Bueno, nosotros tenemos propuestas como en varias áreas, porque este es un problema que nosotros tenemos que asumir, que es de una gran complejidad, que necesita que la policía mejore mucho su despliegue y su organización interna y su nivel de profesionalización, pero que solo con la policía no se resuelve. Es decir, hay una recuperación del territorio que tiene que hacer el Estado en algunos espacios sociales en particular, donde la violencia ha proliferado y sobre todo donde hay mucho armamento, donde hay mucho disparo, donde hay muchos homicidios, que tiene que tener una vocación preventiva, es decir, una vocación de tomar como materia de trabajo las raíces de la violencia, que en muchos casos tienen que ver con la cooptación de personas jóvenes por parte de las organizaciones de narcotráfico. Entonces es abordar el problema de la criminalidad organizada en todos sus niveles, no solamente en el microtráfico, que es un poco lo que se ha hecho, sino en todo su impacto social y en lo que tiene que ver con el lavado de activos. ¿Cuánto pesa en el foco de este tema, para esto que estaba planteando ahora, el contexto de una cultura del maltrato, una cultura de trato violento entre las personas? ¿Está antes o está después o viene de paralelo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque es hoy motivo de reflexión en ámbitos educativos particularmente. Sí, pasa que la violencia tiene distintas expresiones. Nosotros en Uruguay tenemos un grave problema que es el incremento de la violencia homicida. La violencia homicida en una buena medida tiene que ver con ciertos códigos del mundo narco que se han instalado en el Uruguay, que tienen que ver con cómo operan estos grupos, cómo se disputan el territorio estos grupos, cómo intentan controlar a ciertas personas o ejercer violencia contra personas que no han cumplido con lo que ellos esperaban. Entonces muestran ese ejercicio de la violencia, pero no es el único componente. También tenemos violencia en los centros educativos, también tenemos violencia en el deporte, también tenemos violencia en la interna de las familias y violencia hacia las mujeres. Entonces, bueno, somos lamentablemente una sociedad más violenta de lo que éramos hace 20, 25 años y eso nos implica un fuerte trabajo, como bien tú decís, a nivel cultural, no solamente de la represión. Para los partidos políticos en general, pero para el Frente Amplio en particular, hay una exigencia cada vez mayor en solucionar el problema. Sí. Un Frente Amplio en el gobierno a este tema lo va a tener en los primeros de agenda, ¿no? Sí, sin duda, y ese es un proceso histórico que ha hecho la izquierda, en donde los temas de seguridad pública quizás no eran los principales a nivel programático cuando nosotros asumimos en el 2005. Hoy sí, hoy está instalado como un tema de primer orden en nuestras bases programáticas y conectado con otros asuntos, por ejemplo con el tema de la salud mental, con el tema de las adicciones, con el tema de, como decíamos, la presencia del Estado en los sectores de mayor exclusión social, con la protección de nuestras fronteras, porque ingresa mucha droga al Uruguay. Es decir, antes de ayer se ratificó el procesamiento de Martín Mutio, un narcotraficante que exportó 4.500 kilos de cocaína desde el puerto de Montevideo y haciendo uso de los traslados de cargamentos de soja por las rutas nacionales. Es decir, estamos realmente permeados por esa realidad y es algo que tenemos que cambiar desde el Frente Amplio, pero con acuerdos políticos más allá del Frente Amplio. Desde la última entrevista que hicimos con ustedes en La Paloma, a esta fecha han aparecido nuevos elementos en todo esto, ¿verdad? Uno de ellos tiene que ver con el contexto internacional. Se dice, bueno, la DEA está trabajando fuertemente desde Asunción del Paraguay. Hay varios datos, ¿verdad?, del entorno regional. ¿Cuánto pesa el mundo, lo regional, lo americano, latinoamericano, en este gran tema del narcotráfico y sus consecuencias? Y pesa muchísimo, porque Sudamérica es la región donde se produce la cocaína que se consume en todo el mundo, donde se cultiva la hoja de coca, donde se procesa, donde se acopia, se traslada, está toda la logística de exportación, y ese mercado ilícito genera enormes ganancias que van a financiar la violencia que vemos después.
el armamento, las municiones, la corrupción, todo lo que hoy está afectando no solamente a la seguridad pública, sino a las instituciones y a la democracia en nuestra región. Entonces, debería, y el Frente Amplio en el gobierno tiene que hacer mucho esfuerzo para generar consensos más allá de nuestras fronteras para abordar un problema que es regional. Quizá este sea el punto de uno de los tantos puntos de inflexión o de contacto para que otros asuntos de integración también funcionen bien. Sí, es que hoy la integración latinoamericana tiene que tener la criminalidad organizada como uno de los principales temas de agenda. Es decir, nosotros no podemos pensar solo en la integración comercial y económica, porque esto nos está poniendo en jaque, está cuestionando también nuestro posicionamiento internacional, por ejemplo, como destino turístico, como destino de inversiones, como lugar para producir, para vivir. En Uruguay lo vemos, es decir, hoy muchos jóvenes están pensando más en salir del país que en quedarse. Nuestro posicionamiento, decía, como destino turístico también se ha visto afectado. Entonces, ya no es solamente un tema de seguridad pública, sino que es un tema de desarrollo nacional. Te agradezco el tiempo. Muchas gracias a ti.